medio de la plaza polvorienta de un pueblo olvidado por el tiempo, un hombre arrodillado en el barro soportaba la humillación de un sheriff corrupto. Las risas resonaban como truenos entre las paredes de madera de las construcciones, mientras los niños lanzaban puñados de polvo y los hombres lo empujaban con desprecio. El forastero permanecía en silencio, con la mirada fija y desafiante, mientras los habitantes disfrutaban de aquella escena de crueldad. Cada golpe y cada insulto quedaban grabados en el alma de aquel hombre misterioso. Pero nadie sabía qué se escondía detrás de sus ojos de acero. Con una calma inquietante, prometió regresar, y sus palabras flotaron en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Pero, ¿quién era realmente ese extraño que parecía indefenso? ¿Y qué secretos oscuros cargaba consigo? El sheriff jamás podría imaginar el error histórico que acababa de cometer, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte del desierto, tiñendo el cielo de naranja y rojo. El pueblo permanecía en silencio, salvo por las risas que aún resonaban en la plaza. El sheriff, un hombre de postura arrogante y ojos fríos como el hielo, se alejaba satisfecho, convencido de que la humillación pública había resuelto el problema. A su alrededor, los habitantes murmuraban, todavía atrapados en el espectáculo de brutalidad que acababan de presenciar. El forastero, ahora de pie, caminaba lentamente por el pueblo, ignorando las miradas de burla y los susurros que lo seguían como una sombra. Su paso era firme, pero su presencia silenciosa era casi espectral. Cada rincón del pueblo parecía observar su partida con una curiosidad inquietante, como si presintieran que habían despertado algo que no comprendían. A medida que la noche avanzaba, una sensación palpable de tensión comenzaba a extenderse por las calles polvorientas. Era como si el propio viento transportara murmullos de venganza y misterio. Los habitantes, aún atrapados en la ilusión de seguridad, no imaginaban que la verdadera tormenta estaba por llegar. La oscuridad de la noche ocultaba secretos y susurros, y el pueblo estaba a punto de descubrir que aquel hombre, antes humillado, poseía secretos capaces de cambiarlo todo. Pero, ¿qué era esa creciente sensación de peligro que flotaba en el aire? ¿Y qué ocurriría cuando el sol volviera a iluminar aquella tierra seca y olvidada? La respuesta permanecía oculta en las sombras de lo desconocido, esperando revelarse en el momento más inesperado. El silencio de la noche envolvió el pueblo como un manto pesado y sofocante. Las estrellas, testigos silenciosos, brillaban intensamente sobre el desierto, mientras solo el sonido distante de un coyote rompía la serenidad. Sin embargo, algo invisible parecía respirar en la oscuridad, una presencia casi tangible que hacía vibrar el aire con una expectativa angustiante. A lo lejos, el sonido seco de unos disparos resonó entre las colinas. Los habitantes, despertados de sus sueños inquietos, se incorporaron en sus camas con el corazón acelerado. Las luces de los faroles temblaban detrás de las ventanas, como si buscaran en vano una señal de lo que estaba por venir. Murmullos cargados de miedo recorrían las delgadas paredes de las casas, mientras preguntas sin respuesta flotaban en el ambiente. El sheriff, en su arrogancia habitual, descartó los rumores como fantasías de gente asustada. Sin embargo, ni siquiera él podía ignorar la tensión que crecía como un nudo alrededor del pueblo. Hombres que antes se burlaban del forastero comenzaban a desaparecer sin dejar rastro, y los caballos, siempre fieles, eran encontrados muertos, sus siluetas oscuras, contrastando con la arena clara del desierto. Con cada día que pasaba, la sensación de injusticia y rabia que antes alimentaba la arrogancia de los habitantes era lentamente reemplazada por un miedo paralizante. Era como si una sombra vengativa se moviera entre los callejones estrechos, desafiando a quienes se atrevieron a humillar al forastero. El pueblo, antes lleno de risas crueles, ahora goteaba sudor frío de terror, y mientras la tormenta comenzaba a formarse en el horizonte, todos aguardaban el regreso del hombre al que habían despreciado. Pero nadie podía imaginar lo que sucedería cuando finalmente reapareciera. La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando.
El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, pesadas como plomo, anunciando una tormenta inminente. El silencio, antes roto por risas, ahora era profundo e inquietante, como la calma que precede a un desastre. En el salón, los faroles proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, mientras los pocos presentes murmuraban sobre los extraños acontecimientos que atormentaban al pueblo. La puerta se abrió bruscamente, dejando entrar una ráfaga de viento helado. El forastero entró, y cada uno de sus pasos resonó sobre el suelo de madera, como el redoble de un presagio sombrío. Su mirada, antes sumisa, ahora era cortante, como una cuchilla forjada en el fuego de la venganza. Las conversaciones se detuvieron de inmediato, y el ambiente se cargó de una tensión casi palpable. Nadie se atrevía a mirarlo directamente, pero todos sentían su presencia como un peso aplastante. El sheriff, sentado en un rincón junto a sus hombres, se levantó lentamente. La arrogancia habitual en sus ojos vaciló por un instante, sustituida por una duda que intentó ocultar rápidamente. ¿Volviste para terminar lo que empezaste? Se burló, con una valentía fingida. El forastero no respondió, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Afuera, el viento aullaba como una entidad viva, aumentando la sensación de desolación. La lluvia comenzó a caer, y cada gota era un recordatorio del inevitable enfrentamiento que se acercaba. Los habitantes, atrapados entre el miedo y la curiosidad, observaban desde las ventanas empañadas. Conscientes de que algo monumental estaba a punto de suceder, el forastero permaneció inmóvil. Su presencia era una promesa silenciosa de retribución. Y mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, todos comprendieron que nada volvería a ser igual. El verdadero rostro del desconocido estaba a punto de revelarse. La lluvia golpeaba el techo del salón como una orquesta de tristeza, cada gota marcando el compás de la sinfonía del destino. El forastero permanecía de pie, inmóvil, mientras todo el salón parecía contener la respiración. Todas las miradas estaban clavadas sobre él, temiendo lo que su presencia pudiera significar. El silencio solo era roto por el crujido de las tablas del suelo, como un antiguo lamento. Afuera, la tormenta rugía con furia creciente. El viento azotaba las ventanas y la oscuridad envolvía el pueblo como un manto, ocultando sus verdaderas intenciones. Cada relámpago iluminaba brevemente el rostro del forastero, revelando una determinación inquebrantable, esculpida por las adversidades que había enfrentado. El sheriff, ahora de pie, con la mano temblorosa sobre el revólver, intentó ocultar su miedo con palabras afiladas. «Este no es tu lugar. Extraño», pero el forastero apenas inclinó ligeramente la cabeza, con ojos fríos como la noche, desafiando a cualquiera que intentara expulsarlo por la fuerza. De repente, una lámpara cayó al suelo y estalló en 1000 pedazos, proyectando una luz temblorosa que danzaba sobre las paredes como sombras de un pasado maldito. La tensión era tan espesa que parecía poder cortarse con un cuchillo. El tiempo avanzaba lentamente, y cada segundo se convertía en una eternidad de anticipación. Afuera, la tormenta seguía creciendo, reflejando el caos que se desarrollaba dentro del salón, y mientras el forastero permanecía inmóvil, como una estatua de venganza, el pueblo comprendía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La inquietud aumentaba, y todos sentían que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. El salón, convertido en un teatro improvisado del destino, quedó completamente en silencio cuando el forastero dio un paso al frente. Cada movimiento suyo era deliberado, como si el tiempo estuviera de su lado. Afuera, la tormenta parecía conspirar con él, y cada trueno anunciaba lo inevitable. El sheriff, aún con la mano sobre el revólver, comprendió que la confianza que alguna vez tuvo desaparecía como polvo llevado por el viento. Sabía que aquel hombre ya no era el mismo que había humillado. La transformación era palpable y aterradora. Finalmente, el forastero habló, y su voz fue un susurro helado que cortó el aire como la hoja más afilada. «Lo que me hiciste, te lo devolveré el doble».
Aquellas palabras simples pero cargadas de amenaza resonaron en la mente de todos los presentes. El miedo estampado en los rostros de los hombres del sheriff era apenas una sombra del terror que comenzaba a crecer en el pecho de todos allí. Sentían que estaban frente a algo que iba más allá de su comprensión. Una fuerza que no se intimidaba ni por números ni por amenazas. De repente, un grito resonó afuera, atravesando el silencio como una cuchilla. Todos giraron hacia la puerta, mientras el sonido se mezclaba con el rugido de la tormenta. El sheriff, dudando por primera vez, ordenó a sus hombres investigar, pero sus ojos no podían apartarse del forastero, temiendo lo que pudiera suceder en cuanto dejara de observarlo. La tensión era insoportable. Mientras el sheriff y sus hombres salían, el forastero permaneció inmóvil, su presencia como un recordatorio constante de lo que estaba por venir. La tormenta parecía intensificarse, cada relámpago golpeando el cielo como parte de la creciente sinfonía de lo inevitable. El pueblo entero esperaba, suspendido entre el presente y un futuro impredecible. El enfrentamiento final se acercaba como una locomotora descontrolada. El viento aullaba afuera como el lamento de almas perdidas en el desierto. Dentro del salón, el silencio era tan denso como la oscuridad que envolvía el pueblo. Las miradas permanecían clavadas en la figura del forastero, inmóvil como la sombra de una justicia inevitable. La puerta volvió a abrirse violentamente, revelando a uno de los hombres del sheriff, pálido y sin aliento. Algo terrible ocurrió allá afuera, pero antes de que pudiera continuar, un trueno ensordecedor devoró sus palabras. La tensión parecía cobrar vida propia, arrastrándose por las paredes de madera del salón. El sheriff, luchando contra el miedo que crecía en su pecho, intentó mantener la compostura. Sus ojos permanecían fijos en el forastero, que lo observaba con una calma aterradora, como si supiera algo que nadie más podía imaginar. Afuera, los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando brevemente la calle vacía, donde solo el eco de los pasos de los hombres del sheriff rompía el silencio. La tormenta era el preludio del caos que se aproximaba. El forastero finalmente se movió, caminando lentamente hacia el centro del salón. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas, como si anunciaran un juicio inevitable. Su mirada recorrió cada rostro presente, prometiendo en silencio que nadie sería perdonado. El sheriff tragó saliva. Intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que estaban al borde de un abismo, y que el verdadero horror aún no había comenzado. Y mientras un relámpago iluminaba nuevamente el rostro del forastero, una certeza helada invadió la mente de todos. La tormenta apenas comenzaba a revelar sus secretos más oscuros. El eco de los truenos resonaba dentro del salón, mientras el forastero permanecía impasible, como una figura inevitable del destino. El suspenso flotaba en el ambiente, cada mirada esperando el próximo movimiento, la próxima revelación. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. En medio de esta creciente inquietud, os invito a continuar este viaje de misterio y venganza. Seguid cada paso de este enigmático forastero en su búsqueda de justicia. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no perderás ni un solo instante de esta saga llena de sorpresas y giros emocionantes. La tormenta apenas comenzaba a revelar sus secretos, y entonces, como si el propio tiempo se detuviera, el forastero miró directamente a los ojos del sheriff. Una mirada que hablaba de dolores pasados y venganzas futuras. Los truenos eran ahora una sinfonía de justicia inevitable, y el pueblo sentía el peso de sus propias decisiones. Uno por uno, los hombres del sheriff fueron enfrentándose a sus peores pesadillas. En cada esquina oscura, en cada sombra del desierto, la presencia del forastero se sentía como un espectro vengador. Finalmente el sheriff, solo y derrotado, terminó arrodillado en el barro, el mismo suelo que un día había sido testigo de la humillación del extraño. El círculo se había cerrado. El forastero, imponente como una montaña, se acercó lentamente. Sus pasos resonaban como martillazos del destino.
El silencio dominaba la escena, anunciando el juicio final. Con una voz fría como el acero, pronunció una última frase, cada palabra cortando el aire como una cuchilla. La justicia siempre encuentra su camino, incluso en el oeste más salvaje. Y con eso, dio media vuelta y desapareció entre la tormenta, dejando atrás un pueblo marcado para siempre. Así, el ciclo de odio y miedo llegaba a su fin, mientras la noche lentamente daba paso a una nueva aurora.